Muy buenos días. A continuación cedemos nuestra señal hasta el doctor Francisco Durán, jefe nacional del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, para actualizarnos acerca de la COVID-19 en nuestro país. Buenos días. Desde la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba le damos la bienvenida e iniciamos así la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a ustedes, buenos días a la población que nos escucha todos los días. Primero vamos a hacer una actualización, como siempre, de la situación internacional y nacional en relación con esta enfermedad, la COVID-19. Hasta las 12 de la noche de ayer, ya son 179 países del mundo con casos de COVID, más de 1 millón, cifra alarmante de casos confirmados, 81.804 más que el día anterior. Fíjense la cantidad de casos confirmados en solo un día, y lo que es más significativo, más de 6.627 casos, personas fallecidas en un solo día, lo que acumula 58.135 fallecidos. Esto hace que la letalidad, o sea, el número de personas que mueren por los casos que se confirman, sea de un 5,38%, superior al día anterior, como ha venido pasando. En cada parte, cada día se incrementa. Ya reporta transmisión 72 países, o sea, el 96% de los países reportan transmisión de la enfermedad. En la región de las Américas, muy específicamente, se reportan 318.400 casos confirmados, lo cual representa ya el 29,4% del total de casos reportados en el mundo. Y, más alarmante aún, 8.246 fallecidos, para una letalidad de un 2,6%. Estamos hablando de prácticamente más de 3.000 fallecidos en comparación con el día anterior. A nuestro país solamente entraron 9 tripulantes, no se recibieron viajeros en el día y salieron 30 personas, de ellos 29 extranjeros y un emigrado. Se mantienen, por lo tanto, en Cuba hoy 13.923 visitantes, de ellos extranjeros 6.827 y emigrados 7.096. La única operación que se realizó en el Aeropuerto Internacional José Martí fue un vuelo por este aeropuerto, una operación aérea de entrada procedente de Italia. Los extranjeros hospedados en casas de arrendamiento, que ustedes saben que es una cifra que se trata de que disminuya al máximo posible, todavía hoy se mantienen 1.481 hospedados en estas casas, inferior al día anterior, pero elevado aún. La Habana y Santiago de Cuba, como decimos siempre, son los que más extranjeros tienen en casas de arrendamiento, y dentro de La Habana, como también decimos, Plaza, Playa, Centro Habana, Habana Vieja, son los de mayor cifra como tal. Se mantienen ingresados 1.887 pacientes, cifra muy inferior a días anteriores, lo cual obedece a que la realización de un grupo de estudios y de pruebas va descartando la enfermedad y van saliendo de alta algunos pacientes, algunas personas sospechosas. Igualmente, ya muchas personas han transcurrido el periodo máximo de incubación, que es de 14 días, y como es natural, ya entonces no han manifestado síntomas y por lo tanto se incorporan a su actividad. De los 1.887, 291 son sospechosos y 295 son confirmados. Se vigilan en la atención primaria de salud 16.306 personas. Se estudiaron por segundo día consecutivo más de 1.000 muestras para detectar el virus que provoca esta enfermedad,
1.201 muestras, 649 en el IPK, 225 en el laboratorio de La Habana, Santiago de Cuba 188 y Villa Clara 139. Y resultaron 32 muestras positivas para un 2,6% de positividad de las muestras procesadas. El país acumula 5.234 muestras realizadas y 320 casos positivos, incluyendo los del día de hoy. Los 32 casos confirmados en el día de ayer y la madrugada pues fueron cubanos, 4 con fuentes de infección en el extranjero, 3 en Estados Unidos y 1 en España. Contactos de casos confirmados fueron 14 y contactos de viajeros procedentes del exterior fueron 14 también. De los 320 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 283 presentan una evolución clínica estable y lamentablemente vamos a informar el fallecimiento de 2 personas, con lo cual estaríamos hablando de 6 personas fallecidas, 2 evacuados y 15 altas. De los que se mantienen hoy ingresados, pues tenemos críticos 8 y graves 4. Los críticos, algunos es continuidad de lo que dijimos el día anterior. La enfermera procedente de Venezuela, de 53 años, que se encuentra en el hospital de Villa Clara, que tiene como un antecedente una enfermedad asociada que es la diabetes mellitus y que se encuentra reportada de crítica desde hace varios días. Un ciudadano cubano de 49 años, de Tahuasco, Santi Espíritu, con antecedentes de hipertensión arterial, que vino de República Dominicana, presentó los síntomas, se ingresó, está en Villa Clara, pero se reporta de crítico por las manifestaciones que tiene. Un paciente de 84 años, cubano, que reside en Santa Clara, en Villa Clara, contacto de un familiar que arribó recientemente de Suiza y se encuentra ingresado en el hospital de Villa Clara, el hospital militar. Este paciente tiene los elementos de tener una cardiopatía isquémica, una hipertensión arterial, un hipotiroidismo y neuropatías a repetición, o sea, muchos cofactores de riesgo asociados. Se mantiene crítico en estos momentos. Un paciente de 42 años, de aquí de Centro Habana, de La Habana, que tuvo contacto con viajeros procedentes de Italia, Lombardía, la región más afectada, está en el hospital militar Dr. Luis Díaz Soto, hospital naval, y se reporta de crítico también. Un paciente cubano de 70 años de edad que vino de España, que está también en este hospital naval y que presenta una insuficiencia respiratoria aguda con un distrés que hace que se mantenga reportado como crítico. Un paciente cubano de 83 años, residente en España, que arribó a nuestro país, presentó síntomas, se ingresó y se mantiene crítico también. Una paciente cubana de 68 años que se encuentra ingresada en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, IPK, con 11 días de evolución en terapia intensiva, antecedentes de hipertensión arterial, sangramiento digestivo alto reciente y que se mantiene crítica. Ya este caso lo habíamos informado ayer. Y se incorpora una cubana de 64 años, residente en Habana del Este, aquí en La Habana, contacto con un familiar que arribó de Estados Unidos, antecedentes de hipertensión arterial y se reporta crítica también. Ella también está ingresada, esta paciente, en el hospital militar Dr. Luis Díaz Soto. Se mantiene grave el paciente francés de 72 años que está en el hospital de Matanza con antecedentes de un grupo de enfermedades, diabetes, hipertensión, isquemia, fibrilación auricular, pero que se mantiene estable. No ha hecho más complicaciones ni se reporta como crítico. La paciente que ya habíamos informado, de 45 años, que reside aquí en Playa, en La Habana, que refiere contacto con viajeros procedentes de Bélgica,
que tiene asociado una insuficiencia renal crónica y que está reportada de grave. Una paciente, que lo dijimos ayer, de 101 años, cubana, del municipio Playa, provincia de La Habana, contacto de un caso que ya se confirmó anteriormente y se mantiene reportada de grave esta señora. Y una paciente cubana de 91 años del municipio Santa Clara, de la provincia de Villa Clara, que arribó de los Estados Unidos y se encuentra ingresada en este hospital por presentar sintomatología asociada a una cardiopatía isquémica, un fallo renal, y se mantiene reportada de grave. Tenemos que lamentar el fallecimiento de dos personas cubanos. Uno es una paciente cubana de 71 años de edad, residente en el municipio de Santi Espíritu, que arribó de España en el mes de marzo, presentó los síntomas prácticamente acabada de arribar. Se ingresó, estuvo crítica durante varios días, pero realmente las complicaciones que presentó ocasionaron el fallecimiento en el día de ayer. Y falleció un señor de 74 años de edad del municipio especial Isla de la Juventud. Sería el primer caso de la isla que era un paciente jubilado de educación, fumador, insisto, factor de mucho riesgo y que todavía vemos con mucha frecuencia en nuestra población, incluyendo la población joven, el mal hábito de fumar, y enfermo de una enfermedad crónica que es la miastenia gravis. Esta persona, este paciente, fue atendido el día 2 de abril en el servicio de emergencia del Hospital Héroes de Baile de la Isla de la Juventud por una falta de aire intensa. Se agravó tanto en ese momento ahí que, a pesar de todos los esfuerzos del personal de salud de este hospital, falleció. No obstante, a este paciente ya se le había hecho, cumplimentando el protocolo que tenemos establecido, es un establecido que entre otras cosas plantea que a todo fallecido por IRA hay que hacerle el PCR en tiempo real. Igual que a toda IRA grave hay que hacerle el PCR en tiempo real. Cumpliendo este protocolo se le hizo el PCR y resultó positivo en el día de hoy. Esta persona tiene como antecedentes epidemiológicos su esposa, que había permanecido recientemente en La Habana, había tenido contacto con extranjeros de nacionalidad italiana. No obstante, la esposa está ingresada en estos momentos y se sigue profundizando en la encuesta epidemiológica, sobre todo para buscar posibles contactos que haya tenido y, como es natural, ingresarlos, vigilarlos, estudiarlos y demás. Esa es la información que nosotros brindamos normalmente, resumiendo que también nuestra población sigue esta situación. Los casos confirmados, uno es del municipio de Pinar del Río, 2 son de Artemisa, San Cristóbal y Bauta, 1 cada uno, 2 son de Mayabeque, 1 de Guanes y 1 de Melena del Sur. De La Habana son 12, 2 de los municipios Playa, Boyeros, Habana del Este, Cerro, La Alicia y Regla, con 1 cada uno. Centro Habana, Plaza y 10 de octubre, 2 cada uno. Matanzas tiene 7 casos confirmados, 1 de Cárdenas y 6 del propio Matanzas. Villa Clara 5, 1 del municipio Placetas y 4 de Caibarien. Santi Espíritu 1 del municipio Cabaiguán. Holguín 1 del municipio Jibara y el caso que hablamos del municipio especial de la Isla de la Juventud.
Yo, si ustedes me permiten, varias personas se me han acercado por algunas dudas. A veces uno se pone a hablar en términos técnicos, a veces se dan informaciones técnicas y es bueno que la población lo tenga claro. Si me permite, antes de entrar a la ronda de preguntas. Una es referirme al periodo de incubación. El periodo de incubación es un término que se usa en epidemiología y es muy sencillo. Es el periodo de tiempo que transcurre desde el momento en que yo me pongo en contacto, adquiero el agente infeccioso de la enfermedad, de cualquier enfermedad infecciosa, esto no es del COVID, y desarrollo los primeros síntomas. Por lo tanto, es un periodo de tiempo en el cual ya yo tengo el agente, ya se me está desarrollando la enfermedad y sin embargo no tengo síntomas de la enfermedad. Lo peligroso de este periodo de incubación es que algunas enfermedades, entre ellas la COVID, empieza la persona a transmitir la enfermedad, a transmitir el virus, aún antes de presentar los primeros síntomas. Entonces, dése cuenta del riesgo que tiene esto, porque yo no me siento nada, mi médico no me detecta nada, puede que haya venido del exterior y no me detectaron ninguna sintomatología, ni fiebre ni nada, y ya estoy transmitiendo la enfermedad. Esas son las razones. O sea, el periodo de incubación en las enfermedades infecciosas sirve para aplicar las medidas de vigilancia, de aislamiento, de cuarentena sobre determinados grupos de población que tienen un riesgo. De ahí la medida que adoptó nuestro país en un momento determinado de que todos los viajeros que vinieran del exterior, sobre todo en la medida que se incrementó la transmisión de esta enfermedad a muchos países, pues se sometieran a vigilancia durante 14 días. ¿Vigilancia para qué? Para ver si aparecían algunos síntomas de la enfermedad. O sea, para esto es que sirve el periodo de incubación, para saber qué tiempo yo tengo que estar vigilando a una persona que ha estado expuesta a un riesgo, a un contagio, para que aparezcan los primeros síntomas. Ya muy específicamente en el COVID, enfermedad nueva, que todos los días se aprende algo, pues se habla de un periodo de incubación mínimo de 2 días hasta un periodo de incubación máximo de 14 días. En alguna oportunidad al inicio oímos hablar de 21 días como máximo, pero realmente los estudios que se han hecho con varias investigaciones lo que demuestran es que el periodo de incubación máximo es de 14 días. Eso quiere decir que algunas personas van a tener síntomas a los 2 días, a los 3 días, a los 4 días, con una media de 5 días, es lo que se plantea. Y otras personas van a tenerlo a lo mejor el día 11, 12, 13 o 14. Por lo tanto, yo tengo que esperar 14 días para saber si esa persona que está infectada, pues desarrolla algún síntoma que haga pensar o que haga sospechar que tiene la enfermedad. Esta es los periodos de incubación y esto es específicamente. Y yo reitero, son los elementos técnicos que se toman a la hora de decidir qué tiempo se vigila una persona, qué tiempo se mantiene aislada, qué tiempo tiene que estar en un estrecho vigilancia por salud para detectar los síntomas. Unido a esto, nos vamos a referir a las pruebas diagnósticas que se hacen en nuestro país, que son las que se hacen en el mundo. Está el PCR en tiempo real, que es una prueba un tanto costosa, es una prueba de biología molecular, es una prueba muy sensible y muy específica. O sea, cuando a una persona se le hace un PCR, que se hace con un exudado nasofaríngeo, cuando se hace el PCR y resulta positivo, pues indiscutiblemente demuestra que tiene una infección por el COVID. La sigla es un aspecto técnico, pero que nuestra población lo conozca.
quiere decir reacción en cadena de la polimerasa, de ahí la palabra de PCR, y se pone en tiempo real, porque hay otra forma, pero la del tiempo real es la más importante. Y lo que permite es detectar la presencia de un fragmento del material genético del agente patógeno o microorganismo. Por eso le digo que es muy sensible, muy específica, porque lo que permite es detectar ese material genético muy específico de ese microorganismo, en este caso en el COVID, de ese virus. Saben que la semana esta que termina hoy se introdujo en nuestro país el test rápido. El test rápido permite detectar anticuerpos. Anticuerpos es lo que desarrolla el ser humano al ponerse en contacto con un agente patógeno. Desarrollar anticuerpos y permite pesquisaje en grandes grupos de población con ella y detectar un posible contagio. De todas formas, un test rápido positivo conlleva la realización de un PCR para su confirmación como tal. Y de lo último que yo me quería referir es a los criterios de alta que utilizamos en nuestro país, que es similar al de otros países del mundo y que es importante que se conozca. Creo que lo hemos explicado otras veces, pero todavía quedan algunas dudas en la población. Aquí se tiene en cuenta el periodo de incubación. O sea, una persona que está confirmada, ¿qué tiempo se sigue? Se esperan, yo lo confirmo, y se esperan 14 días a partir del periodo de incubación, del periodo de la fecha de inicio de los primeros síntomas. ¿Correcto? Entonces, hay dos cosas. El alta clínica transcurren los 14 días, desde el punto de vista clínico no tiene síntomas de la enfermedad, su evolución es satisfactoria, clínicamente no tengo por qué mantenerlo ingresado porque ya no tiene un gran riesgo o no tiene riesgo, pero sin embargo, para darle esa alta a los 14 días, se le realiza de todas formas un PCR en tiempo real, para poder determinar que ya esa persona no tiene virus en su organismo. Si ese PCR en tiempo real, que se hace en el día 14 o en el día 15 de inicio de los primeros síntomas, da positivo, se repite a los 5 días, no se va de alta, porque si da positivo quiere decir que el virus está presente. Y entonces si da negativo, se le da el alta de todas formas. Ahora, después que se le da el alta, transcurrido este tiempo con un PCR negativo, se mantiene en una estrecha vigilancia, una restricción de movimiento en su domicilio, seguido por su médico de familia, sin salir de la casa ni recibir visitas, 14 días más, de forma tal de tener una garantía, aún con el PCR negativo, de que ahí no queda nada, de que no pueda tener una recaída, nada de eso. Transcurrido esos 15 días en la casa, ya estamos hablando de un mes de la fecha de inicio de los síntomas y 15 días del alta, se le repite nuevamente el PCR en tiempo real, para ya entonces decir, mira, estás completamente de alta, ya es el alta epidemiológica que se llama, y ya te puedes ir a tu vida normal, a tu actividad como tal. Esos son los tres aspectos que, reiteramos, los traemos aquí, los explicamos, en determinados momentos lo hemos hablado, pero creo que era importante que quedaran claros, porque además, mientras más cultura tenga nuestra población, más posibilidades tiene de autoprotegerse, de saber qué cosas son riesgosas para mí y tener la responsabilidad en su criterio médico. Y con el lamentable hecho que se nos dio en la Isla de la Juventud, recabamos de la población la necesidad de que ante los primeros síntomas de la enfermedad acuda a los servicios de salud. Yo no tengo por qué esperar a que se empeoren las cosas, sino que vaya desde los primeros síntomas
de la enfermedad. Máxime con un sistema de salud como el nuestro, que es accesible en cualquier lugar, es gratuito. No es lo que vemos en las imágenes que transmite la televisión de personas que no pueden acceder ni siquiera a la prueba para tener el diagnóstico. Disculpen lo prolongado y ahora sí a las órdenes de la pregunta. Doctor Durán, un último detalle antes de comenzar la ronda de preguntas. Si pudiese repetir la cantidad de altas que se dieron hasta el cierre del día de ayer. Hasta el cierre del día de ayer Sí, por favor. había un total, ayer no hubo altas, ¿no? Entonces hasta el cierre del día de ayer, 15 altas. Muchas gracias, Ya doctor. tenemos 15 personas. Comenzamos entonces la ronda de preguntas. Por cuestiones de tiempo solo haremos 2 preguntas. La primera viene de Cuba Visión Internacional y dice: en el caso de los pacientes sospechosos con algún tipo de síntomas, ¿se sigue algún tratamiento médico a modo de profilaxis? En nuestro país, y producto de los investigadores y del personal que atiende los pacientes, hay un protocolo de atención en diferentes momentos de la enfermedad. Hay medidas de prevención en la comunidad. Ahora mismo hubo algún comentario, alguna información, alguna pregunta de la población, porque se va a comenzar a aplicar un medicamento profiláctico en la población, no tiene que tener ningún síntoma, que es lo que se llama el Prevengovir, que es un producto homeopático. Todos conocemos lo que es los productos homeopáticos, y que permite prevenir diferentes enfermedades: influenza, enfermedades gripales, dengue, infecciones víricas emergentes o virales emergentes, como es precisamente esto. Esas son unas gotas que se ponen sublingual. Eso se va a hacer organizadamente en la población, y esto es una medida que caería aquí en la comunidad, que son población que no tiene nada. Ya en los centros de vigilancia de viajeros, que son los viajeros que han estado llegando, ya hace 3 días no viene ninguno, y que se aíslan 14 días, se aplican otros medicamentos, otros elementos que permiten prevenir. Ya en el centro de aislamiento de los contactos, que creo que es la pregunta que se refería, ya yo soy contacto, pues estoy ingresado y se aplica el interferón alfa 2B por vía nasal, además de la vigilancia que tienen sobre mí. Y cuando ya soy sospechoso, o sea, tengo un elemento epidemiológico, vine del exterior, tuve contacto con un caso confirmado y demás, pues ya, y tengo síntomas, pues ya soy sospechoso. Ese yo estoy ingresado en otro lugar, y en este caso, además de la vigilancia activa y la toma de los signos vitales, sobre todo termometría cada 6 horas, pues se utiliza el oseltamivir, que es un antiviral conocido por nuestra población. Lo hemos tomado siempre cuando tenemos gripe, la citromicina y el interferón alfa 2B por vía intramuscular. Ya después ahí vienen los casos confirmados, los casos graves, que tienen sus diferentes esquemas de tratamiento. Una segunda pregunta de la agencia de noticias Kyodo News de Japón. ¿Cuál es el tiempo de evolución una vez aparecen los primeros síntomas y está siendo atendido el paciente, atendiendo a la experiencia con los pacientes dados de altas en Cuba? Bueno, ya yo dije que después que yo comienzo con los primeros síntomas, hay un % que no desarrolla síntomas en ningún momento. De todas formas, está ingresado, está con un tratamiento y una vigilancia estrecha. Hay otros que desarrollan generalmente al 5.º día, es la media que desarrollan las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Y algunos, sobre todo cuando tienen asociadas un grupo de enfermedades, como hemos visto aquí, ya todos los días recalcamos esta situación, pues comienzan a tener estamos hablando 6.º día, 7.º, 8.º, 9.º día, y empiezan a tener algunas complicaciones, que es lo que hace que se evalúen como graves, se evalúen como críticos y tengan diferentes atenciones. Ahora, no hay un esquema rígido de esto que estoy diciendo, sino hay un dicho hay una frase en medicina que dice que no hay enfermedades, sino enfermos, porque cada persona, de acuerdo a sus mecanismos de defensa, su estado inmunológico,
pues la evolución de la enfermedad es diferente. Pero estos son los periodos de tiempo en que con más frecuencia se presentan los síntomas. Muchas gracias, doctor, por su siempre oportuna información. Gracias a los corresponsales por sus preguntas. Nos vemos en la próxima conferencia. Gracias a ustedes. Bueno, a modo de actualización, el doctor Francisco Durán, jefe o director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, decía que ya hay 179 países en el mundo con más de 1 millón de casos confirmados hasta la actualidad. Hay más de 58.000 fallecidos para un 5.38% de letalidad. Confirmaba el doctor Durán que es una letalidad alta. En las Américas hay más de 318.000 casos confirmados y un total de 8.246 personas fallecidas. En Cuba, en nuestro país, hasta el día de ayer se habían aplicado más de 5.000 muestras realizadas. En el día de ayer específicamente se aplicaron 1.000 muestras y esto arrojó un saldo de 32 muestras positivas para un total de 320 pacientes confirmados hasta el día de ayer a las 12 de la noche. Recordemos que esos son los datos con la COVID-19 en nuestro país. Hay que lamentar 2 personas fallecidas, una espirituana de 71 años de edad y un paciente de 74 años del municipio especial de la Isla de la Juventud. Y 15 altas, que también es una noticia que siempre nos alegra muchísimo. Hay 15 personas dadas de alta ya en nuestro país. Recalcaba el doctor Durán en su intervención que ante cualquier síntoma de esta enfermedad, lo primero que hay que hacer es acudir al sistema de atención primaria de salud. Para eso están abiertos los consultorios en nuestro país. El médico y la enfermera de la familia y nuestras doctoras también pues asisten a todas las personas que llamen por teléfono, a todas las personas que se presenten en cada uno de los consultorios. Ante cualquier síntoma está el sistema de atención primaria de salud activado para que usted pues preserve su salud, que es lo principal que tiene el ser humano. Y recuerde, por supuesto, mantenerse en casa. Esas son las orientaciones de nuestros directivos, de nuestro presidente, de todos nuestros ministros, de nuestro primer ministro y de todas las personas que todos los días nos están diciendo mantener el aislamiento social, mantener en una cola más de 1 metro, más de 2 metros y, por supuesto, acudir al médico ante cualquier síntoma de esta enfermedad. Usted tendrá más información a la 1 del día en nuestro noticiero de domingo.